Hola. Bienvenidos a mi canal. Estuve investigando acerca del nuevo orden mundial, para entender de qué se trata. Observé más de 20 horas de video, y este es el resultado de mi análisis. Si quieres ver los videos fuente, te dejo el vínculo en la descripción. El nuevo orden mundial es una teoría conspirativa, en la que se afirma que una élite tiene un plan para gobernar el mundo entero en los ámbitos político y económico. Se afirma que si esta élite consigue su cometido, la población mundial entraremos en un juego de manipulación y control de todos los aspectos de nuestras vidas. Durante la investigación me encontré a muchos grupos culpándose unos a otros, así que analicé a cada uno de los actores mencionados en esta conspiración. El anticristo es uno de los primeros culpados de estar fraguando el plan del nuevo orden mundial para corromper a la humanidad entera. Afirman que él, liderando a los Illuminati, están propiciando tensiones entre Irán, Corea del Norte, Estados Unidos, Corea del Sur, la OTAN, Israel, Egipto, China, Rusia y otros, con la finalidad de que se convierta en un conflicto armado que desencadene la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién es el anticristo? Para el cristianismo, el anticristo es un individuo que personifica el mal, profetizado por el apóstol Juan, quien mencionó en la Biblia que previo a la segunda venida de Jesús a la tierra, aparecería este individuo quien manipularía a la humanidad para que negaran de Jesús. ¿Quiénes son los Illuminati? O la Orden de los Iluminados, es una sociedad secreta creada en 1776, como los Illuminati de Baviera, los cuales manifestaban oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos de poder del Estado y apoyaba la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. La Iglesia Católica y el gobierno de Baviera prohibieron a esta sociedad llevándola públicamente a su disolución en 1785, pero se cree que desde entonces y hasta nuestros días operan en la clandestinidad. El anticristo quiere la Tercera Guerra Mundial para que al finalizar pueda instaurar un gobierno mundial, con la excusa de que solo con este gobierno, se podrá firmar la paz y conseguir acabar con la pobreza y la hambruna en todo el planeta. Los Illuminati actualmente representados en el grupo Bilderberg controlan todo lo que leemos, escuchamos y vemos, además que se han infiltrado en las posiciones de mayor poder en el mundo, para desde la clandestinidad reacomodar la política y la economía global. El anticristo también quiere a través de los Illuminati, consolidar un nuevo orden religioso, agrupando a todas las religiones en una sola. ¿Quiénes son los Bilderberg? El club, conferencia, grupo o foro Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso, y sus oficinas están en Leiden, Holanda. El nombre Ante Club procede del primer hotel en el que tuvo lugar la primera reunión, en los Países Bajos. Los movimientos cristianos dan como inicio de estos planes de dominación global, en el siglo XIV cuando los caballeros templarios perdieron sus costumbres cristianas a causa de la ambición. En el siglo XVIII controlaban el poder en Escocia e Inglaterra y cambiaron su nombre a los masones. ¿Quiénes fueron los caballeros templarios? La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. ¿Quiénes son los masones? La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, secreto, libre, selectivo, jerárquico, internacional, racional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social. Apareció en Europa a finales del siglo XVII. Algunos de los masones más importantes de la historia, que han infiltrado el poder mundial son Napoleón Bonaparte, George Washington, John Wilkes Booth, Harry Truman, Gerald Ford, John Edgar Hoover, Theodore Roosevelt,
Franklin D. Roosevelt, Francisco de Miranda, José Francisco de San Martín, Simón Bolívar, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Karl Marx, y Jorge Mario Bergoglio. Básicamente son los presidentes de Estados Unidos desde su fundación, los gestores de la emancipación de todas las naciones de América del dominio español, los gobernantes de Rusia desde inicios del siglo XIX y varios infiltrados en la Iglesia Católica Romana, incluyendo al Papa vigente Francisco I. Para los masones Lucifer es un ángel de iluminación, por esto para los cristianos el anticristo viene de los masones, ya que presumen que ellos lo adoran. Además acusan a los masones Illuminati de crear revoluciones ateas en Francia, Italia, Alemania y España contra la Iglesia cristiana. Otra sociedad secreta e Illuminati son los Skulls and Bones, sociedad de la que han formado parte George Bush padre e hijo y John Kerry. El Vaticano también ha sido infiltrado por los Illuminati, presentan como prueba las misteriosas causas de la muerte del Papa Juan Pablo I. Afirman que fue asesinado por intentar limpiar la corrupción en que está sumergido el Vaticano y fueron masones los que lo mataron. Los Illuminati crearon a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, como un primer escalón para llevarnos al gobierno mundial. También crearon al comunismo y con el miedo que ocasionó su avance, crearon a la OTAN. En Georgia, Estados Unidos hay un monumento llamado Las Piedras Guía, consta de 4 grandes piedras de granito en las cuales hay escrito 10 reglas para una era de la razón. Una de las reglas es la despoblación masiva del mundo, más o menos el 95% de la población mundial debe desaparecer. Otra de las reglas es la conformación de un gobierno mundial. Un único idioma. Crear un tribunal internacional, para impartir justicia. El uso de la eugenesia para mejorar la especie humana. Consolidar una fe única. De este monumento se extraen las metas que desea lograr el movimiento Illuminati con la instauración del nuevo orden mundial. Otra versión de la teoría conspirativa del nuevo orden mundial, expresa que varias familias, algunas con más de 2000 años de tradición, se han ido reuniendo bajo la sociedad Illuminati, forjando a través de los siglos el culto a Lucifer y gestando una agenda propia de la sociedad. Desde hace siglos estas familias se han infiltrado en cargos de poder de todo el mundo, amasando las fortunas más grandes que han existido. Las familias más importantes son Rockefeller, Rothschild, Onassis, Kennedy, Morgan, Astor, Bundy, Collins, DuPont, Russell, Freeman, Reynolds, McDonald, Winthrop, Murdoch, Carnegie, Wheeler, Carrington, Van Duyn, Warburg, Oppenheimer, Vanderbilt, Lee. La dominación del dinero. Algunas de estas familias en los 2 últimos siglos estuvieron trabajando para hacerse del control total del dinero, crearon bancos con el respaldo del tráfico de drogas, luego se hicieron de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con la cual se les permite fabricar tanto dinero como deseen, para luego usarlo en préstamos a naciones de todo el mundo y así poder chantajear a los gobiernos para que hagan lo que la agenda Illuminati desea. Como venderles recursos naturales, materias primas a precios muy bajos, petróleo barato, fuentes de agua, apoyo político en decisiones de la ONU, OEA, OTAN, etc. Pretenden crear una única moneda global. El control de la información. Varias de estas familias han acaparado los medios masivos de comunicación, en especial cadenas de televisión. Para manipular las noticias que llegan a la población mundial e informar de forma conveniente para sus planes. Engañando al público para que de manera unánime los apoyemos en sus decisiones. Un ejemplo claro es la guerra contra Saddam Hussein en Irak, donde los medios nos vendieron la idea de que era una lucha por quitarle armas de destrucción masiva, guerra que en gran parte de la sociedad de Occidente fue apoyada. Al final de esta guerra y los muchos muertos inocentes en ese país, nunca aparecieron las armas de destrucción masiva. También han querido hacerse del control de Internet, por ello permanentemente desde diferentes estados surgen propuestas para regular el acceso y definir parámetros para la divulgación. Afortunadamente ninguno de estos ataques a la libertad en Internet ha surtido efecto, aunque de seguro seguirán intentándolo.
Vigilancia absoluta. Una de las metas importantes de estas familias es lograr conocer toda la información de cada uno de los individuos de la sociedad, para así controlar todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Para lograrlo deben eliminar la privacidad de todas nuestras acciones, para ello han estado trabajando en el desarrollo de chips de localización que se instalan en tarjetas de crédito, mascotas, vehículos, celulares, incluso ya se están instalando en personas con diferentes excusas. También quieren eliminar el dinero físico, para obligarnos a realizar todas las transacciones por pequeñas que sean de forma digital y ellos conservar registro de todas. En varios países, especialmente Estados Unidos, crearon plataformas que se encargan de grabar todas las conversaciones telefónicas, mensajes y correos electrónicos, para poder consultarlos cuando lo deseen. Control de la natalidad. Para que sea más fácil gobernar el mundo, quieren reducir la población en un 95%, para lograrlo fomentan guerras, nos envenenan a través del agua y de la comida, crean programas para realizar eugenesia, a través de la comida manipulan nuestra sexualidad, con químicos esparcidos en el aire a través de las estelas de los aviones, introducen químicos en nuestros cuerpos que reducen nuestra fertilidad. Apoyan programas en países del tercer mundo para la esterilización masiva de personas. Laboratorios biológicos modifican enfermedades como el ébola para tornarlos más virulentos y letales. Los Illuminati fueron los que crearon las leyes que en China restringieron la natalidad en las familias. La unificación de los países. Dentro del proceso de crear el nuevo orden mundial, se han ido fomentando las organizaciones que ensamblan bloques de países económicos, políticos y militares. Dentro de estas organizaciones creadas por los Illuminati están la ONU, Organización de Naciones Unidas, organización que promulgó en la década de los 70, un documento llamado Constitución para la Federación de la Tierra. La OEA, Organización de Estados Americanos. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Unión Europea. El ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. La ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El FMI, Fondo Monetario Internacional. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo. TIP, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Entre muchos otros. La única religión del mundo. En 1875 se creó la Sociedad Teosófica encabezada por Elena Blavatsky. Esta es una organización mundial que aspira a despertar la sabiduría y el conocimiento de los misterios del universo y del ser humano. Según su fundadora, ellos buscan la sabiduría divina o espiritual. El 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam, se creó el Consejo Mundial de Iglesias, asociación de 348 iglesias cristianas no católicas de todo el mundo, afirman contener a unos 600 millones de cristianos. En 1991 se publicó un libro con el nombre de Escritura Mundial, en el cual se encuentra una recopilación de apartes de muchos libros sagrados como el Corán, el Libro del Mormón, el Libro de los Muertos tibetano, la Cábala, Nueva Era, Brujería, Vudú, la Biblia, la Torá, entre otros. Este libro fue redactado por el fundador de la Iglesia de la Unificación y la Federación para la Paz Universal. San Myung Moon, quien se autoproclamó como Mesías Redentor de toda la humanidad. En junio 25 de 1997 la ONU organizó una reunión en San Francisco, California, de cerca de 200 representantes de la gran mayoría de religiones del mundo, para que redactaran un documento llamado Iniciativa de Unidad Religiosa. Todos estos eventos se le atribuyen a los Illuminatis forjando una unificación de todas las religiones en un único culto con la finalidad de controlar a las masas a través de su fe. A este movimiento se le llama como Movimiento Ecuménico Global. En una tercera versión de la teoría conspirativa del nuevo orden mundial, se afirma que el plan no es diseñado por humanos. Hace unos 400.000 años llegaron a nuestro planeta unos seres antropomorfos de tipo reptil. Ellos buscaban cierto mineral en nuestro planeta. Al cabo de un tiempo decidieron manipular genéticamente a los primates para crear ayuda para la recolección de este mineral. No les funcionó como lo esperaban y al final aparecimos nosotros.
Esta teoría se apoya en el hecho de que la mayoría de culturas antiguas dentro de su mitología se encuentran dioses reptiles bajados del cielo. Durante milenios estos alienígenas estuvieron gobernándonos personalmente hasta que descubrieron que podían consumir nuestras emociones como si de una droga psicoactiva fuera. Desde entonces dentro de las sombras conspiran contra nosotros para fomentar guerras y desastres. Ahora analicemos toda esta información. El anticristo, como yo lo logro entender, es aquella persona que con ayuda del demonio, hará de némesis de Jesús en su segunda venida, previa al apocalipsis. Uso esta definición, porque usar la otra en la cual se convierte a cualquier persona que contradiga a la figura de Jesús como el Hijo Redentor de Dios en un anticristo, implicaría que de los 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, menos los 1.500 millones de personas que posiblemente crean en Jesús, quedaríamos 6.000 millones de anticristos. Retomando al único anticristo del final de los tiempos, si éste estuviese manipulando las circunstancias planetarias para establecer el nuevo orden mundial, apoyado por Satanás, quien es un ente supuestamente creado por el mismo Dios a sabiendas de que se rebelaría contra él y por gusto nos iba a joder, pues ya nos fregamos. Satanás tiene poderes y conocimientos que ni toda la humanidad junta podría igualar, y Dios, aparte de advertirnos, no hace nada más. ¿No le parece importante darnos una guía clara con la cual guiarnos? Lo digo porque dentro del cristianismo hay miles de sectas. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Y a eso podemos sumarle los judíos y sus sectas, los musulmanes y sus sectas, los hindúes y sus sectas, los mormones y sus sectas, los budistas y sus sectas, los taoístas y sus sectas, y no me acuerdo de más, pero hay un montón. Así que si el anticristo está confabulando contra nosotros con el nuevo orden mundial, empieza desde ya a pedir clemencia a cuanto Dios se te cruce, con un poco de suerte alcanzas a pedírselo al correcto. Los Illuminati como gestores del nuevo orden mundial. El movimiento fue creado en 1789, o sea que llevan más de 200 años manipulándonos para llegar hasta el punto en el que estamos. Se les culpa de la Revolución Francesa, de crear la banca, el dinero, organizaciones políticas y civiles de estatus mundial, controlan los mercados en oligopolios planetarios, dominan los medios de comunicación donde nos engañan para sus fines, tienen a Hollywood para llenarnos la cabeza de confusión a través de sus películas, crean cómics, videojuegos y demás para influir en nuestros pequeños. Controlan la producción de alimentos en todo el planeta y se hacen a las fuentes de agua. Tienen el dinero, el poder y el conocimiento para dominar el mundo, pero en 200 años no han podido. Pero que traca manada de incompetentes. Antes, como sociedad secreta con planes secretos, nadie podía luchar contra ellos porque nadie sabía nada. Ahora habremos un montón de personas enterándonos del tema todos los días, que al menor indicio les vamos a brincar. Yo por ellos tampoco me preocupo si en 200 años en secreto no pudieron, ahora con internet se les desbarataron los planes. Dentro de los planes para despoblar el planeta por parte del nuevo orden mundial están las guerras, incluyendo la Tercera Guerra Mundial, que están promoviendo. Durante el siglo XX murieron 150 millones de personas en las guerras alrededor del mundo. En 1900 éramos 1.656 millones de habitantes y para el 2000 éramos 6.200 millones. Con una tasa de natalidad que baja un 1 por 1000 cada 5 años, necesitaríamos casi otros 2 siglos para que la mella en población por guerra se empiece a notar. Estos tipos me tienen asombrado con tal nivel de incompetencia. En cuanto a generar la Tercera Guerra Mundial para al finalizar instaurar el nuevo orden mundial, eso sí tiene sentido. Tienes a la población mundial, temerosa y desvalida, aceptarán lo que sea con tal de que la guerra pare. Esto no me dice nada del nuevo orden mundial, pero sí me concientiza que la Tercera Guerra Mundial nunca debe ocurrir, más aún sabiendo que las guerras las pelean pueblos, pero los conflictos siempre son entre políticos. Incluyendo la Segunda Guerra Mundial, que pese a que le quieren dar el tinte de genocida y que la coalición llegó a salvarnos a todos, la guerra fue causada por las condiciones políticas en las que quedó Alemania en la Primera Guerra Mundial, y el genocidio de los judíos fue porque Hitler necesitaba dinero para sostener esa guerra e hizo lo que se hace en toda guerra, echar mano de cuanto dinero barato se encuentre. La unificación de las religiones.
Los creyentes en cualquier superstición están muy dados a ser fácilmente influenciados, ya que de principio no son críticos de lo que ocurre dentro de sus iglesias. El dogma de todas es creer porque sí. Viéndolo desde esa perspectiva, a alguien que desee manipular las decisiones de todos le sería de mucha utilidad tener una única línea de creencias. Entonces el motivo lo tenemos, ahora el cómo sí se me complica, cómo lograr unificar ideologías tan contradictorias como la de los monjes tibetanos, la cual es todo me importa un carajo, con la ideología de los Amish en la cual el placer de vivir es la incomodidad y el sufrimiento. O en el caso de los cristianos, los cuales veneran a Dios por ser el bueno, y los musulmanes, los cuales veneran al mismo Dios pero porque si no lo hacen, personalmente Dios los machaca. No logro entender cómo alguien educado con un Dios con cabeza de elefante, cambiaría por uno con chiverita. A menos que sus creencias estén fundamentadas en un castillo de naipes, lo cual así es. Como sea en mi calidad de agnóstico, o sea ateo, pero que hoy no quiero dar explicaciones, no me afecta emocionalmente, al contrario a mí me beneficia, es más fácil pelear contra las mentiras de una única religión, que contra los dogmas supersticiosos de todas las que existen. Igualmente no me hago ilusiones, sé que 30 minutos después de que se anuncie el nacimiento de la única religión, empezarán a surgir un sinfín de sectas, y no será por los creyentes inconformes, será por las personas capaces de ver la enorme oportunidad de riqueza que hay en ello. Los caballeros templarios. De ellos no hablaré mucho, los Illuminati me parecen incompetentes por no lograr el dominio mundial en 200 años. Los caballeros templarios llevan 600. ¿Qué puedo decir? No han de ser muy buenos con eso de los cronogramas de trabajo y la evaluación de objetivos-beneficios. Yo los invitaría a realizar un curso técnico de creación y gestión de proyectos. Los masones. La historia de la masonería y de los Illuminati se entrecruza mucho, me da la impresión que son diferentes sociedades que se crearon por aparte con el mismo objeto y al transcurrir el tiempo se fusionan. Para mí tienen el mismo concepto que los Illuminati en esto del nuevo orden mundial. Dato curioso, las dos organizaciones nacieron en contra de las supersticiones, pero usan una gran cantidad de simbología gráfica y numérica. Pero para que una persona u organización secreta usa simbología. Exacto, física y llana superchería. La despoblación mundial. Las teorías del nuevo orden mundial hablan de la despoblación del planeta, de los 7.500 millones de personas que actualmente existimos, deberemos desaparecer 7.000 millones, eso es equivalente a matar al 93% de las personas vivas. Se afirma que para lograrlo envenenan comida, hacen guerras, manipulan la natalidad y otras cosas. A juzgar por la forma en que crece la población, de estar intentando la despoblación pues no les está funcionando nada bien. Ahora analicemos de lograr la despoblación que lograrían. Atacan la alimentación masiva, o sea en las ciudades, las guerras por terribles que sean matarían en su gran mayoría a citadinos, los químicos y enfermedades atacarían en las grandes urbes, en definitiva los 500 millones de sobrevivientes serían en su gran mayoría asentamientos muy pequeños de nativos por todo el planeta, complementados por campesinos que viven en Villa Perdida. Pero esas 500 millones de personas no compran autos, no ven televisión, no pagan impuestos, no consumen productos bancarios, no consumen petróleo o plástico, su nivel de analfabetismo es muy pero muy alto. Entonces, ¿quién le conducirá a la élite? ¿Sus autos, sus aviones? ¿Quiénes trabajarán en sus fábricas? ¿Quiénes se endeudarán en sus bancos? ¿Quién les lavará los baños? ¿Quién les construirá sus edificios? ¿Quién les comprará sus casas? Y lo más importante, ¿quién usará el dinero para que la élite siga siendo la élite? Esto se cae por su propio peso, la preocupación de la gran mayoría de países es la necesidad de una generación más grande que la inmediatamente anterior para que esta nueva generación pueda mantener a la anterior cuando la primera sea incapaz de hacerlo por sí misma. El único país que se da el lujo de restringir la natalidad es China, básicamente porque al Estado no le importa cómo terminen sus días esa generación más vieja.
Los únicos movimientos que se me ocurre que tendrían intención de hacer una despoblación a semejante nivel, son grupos radicales como los neonazis, pero son tan insignificantes que dudo que algún día nos enteremos que lo están intentando hacer. La dominación del dinero. Se afirma que para lograr el control absoluto del dinero, se creará una moneda única mundial. Veamos los pros y contras de establecerse una única moneda mundial. Entre los pros encuentro que con una única moneda mundial que el Forex, que es el intercambio de divisas mundial, se acabe. En ese mercado el 95% de las transacciones son especulativas, en resumidas cuentas al día se mueven 4,5 billones de dólares que pierden muchos y reciben pocos, sin que este dinero genere valor o riqueza a algún bien material, no se crean puestos de trabajo, no se crea conocimiento, no se crean productos o servicios, simplemente es dinero pasando de unas manos a otras. Si el Forex muere, países como Argentina, Venezuela, España, Grecia, no terminarían con deudas impagables por culpa de la inflación, los créditos inmobiliarios amarrados a variables extranjeras no crecerían en intereses, por estas estar en otra moneda diferente a la que se paga el crédito y terminar pagando más intereses que dinero prestado. Los ahorros que se tengan en el banco no tendrían que devaluarse como lo hacen hoy en día, ya que la inflación de todos los países tendería a ser la misma. Este considero que es el beneficio más grande que tiene una sola moneda mundial. Un zapatero en Nueva York, comparado con un zapatero en Bogotá, junto con un zapatero en Shanghái, tendrían casi la misma competitividad en el mercado mundial, lo cual evitaría que mercados como el chino, que actualmente devalúa su moneda para que sus productos salgan extremadamente baratos y en ningún lugar del mundo se les pueda competir, destruyan las industrias nativas para terminar acaparando la producción de casi todo. Así la competencia sería más justa y el valor agregado volvería a ser parte importante en la producción de todo. Otro paso para la dominación del dinero, es eliminar completamente el dinero físico, convertir a toda transacción monetaria en una transacción digital. Es verdad que perderíamos la privacidad en nuestras compras. Pero los narcotraficantes también, al igual que los que trafican armas, igual que los que trafican con personas, incluso a menor escala pero no menos importante, se tendría total control en las drogas psicoactivas, alcohol y cigarrillos que se les venden a nuestros niños y jóvenes. De seguro no se erradicarán todos estos males, especialmente por la falta de interés de hacerlo por parte de las personas que adquieren el poder, pero de hacerlo se contaría con herramientas más efectivas que con las que contamos ahora. De seguro nacería una especie de trueque para las transacciones sin dinero ilegales o legales, pero creo que los beneficios superan con creces los contras de digitalizar toda la riqueza mundial. Veo varios contras a esto de la moneda mundial, por ejemplo los países o ciudades que viven del turismo internacional, supongo que verían bajar su ingreso per cápita, pero los grandes contras los tienen los que ganan dinero, prestando dinero, como los bancos o las corporaciones de inversión de grandes capitales, lo que me lleva a pensar que los más interesados en que eso no ocurra son las familias que manejan los grandes bancos y capitales del mundo. El control de la información. Otra meta del nuevo orden mundial, es la de controlar la información, especialmente canales de televisión para transmitirnos solo lo que a la élite le interese que sepamos, aun cuando eso de lo que nos enteramos no sea cierto. Conozco un caso con respecto a los primeros celulares hace ya más de 20 años, el nivel de radiación que generaban era alto comparado al de los celulares de ahora y a muchas personas les generaba dolores de cabeza, pues a una de estas personas le dio por demandar al fabricante de estos celulares por daños y perjuicios y ganó. La empresa fabricante de celulares obviamente no podría sostener que más personas lo demandaran, pero ¿cómo resolver este problema? Fue entonces que inventaron el manos libres, un audífono con un micrófono conectado al equipo por un cable de 1,5 metros, para que esté a una distancia prudente de la cabeza. Pero no tenía nada de manos libres, igual tenías que sostenerlo con una y con la otra operar los botones. Pero en la publicidad que nos vendían no colocaban nada de no freírte el cerebro, eso no debe ser muy buen eslogan para vender productos, nos engañaron con el cuento de versatilidad.
Que si esta es la única empresa que usa publicidad engañosa, pues no, que si todas las grandes marcas usan publicidad engañosa, claro que sí. Que si los gobiernos usan publicidad engañosa, obvio. Que si los políticos de todo el mundo usan publicidad engañosa para ser electos, la verdad no se me ocurre otra forma de hacerlo. Ahora que si hay una única élite controlando toda la publicidad engañosa para su beneficio, me queda difícil de creer, si tienes el monopolio para que te desgastas, tu producto es el único. Lo que yo veo son empresas funcionando como funcionan todas las empresas, sin importar de cuál estemos hablando, ya sea Doña María en la esquina vendiendo empanadas, el proveedor principal de arroz de una ciudad cualquiera, o el fabricante de autos más grande del mundo, en ningún caso nunca dirá ya soy demasiado grande, pararé aquí, todos siempre querrán seguir creciendo. Hay varios monopolios de medios y cada uno jala para su lado. Además, todos esos engaños para mi generación y anteriores eran sostenibles en el tiempo, pero ahora tenemos internet, redes sociales, comunicación instantánea entre más de la mitad de la población mundial. Es verdad que internet sufre ataques periódicamente, pero no creo que puedan mellar la libertad a 2.500 millones de internautas, 10.000 personas que tal vez conformen todas las élites mundiales. Vigilancia absoluta. Si quieres seguridad absoluta, te tienes que aguantar la vigilancia absoluta. En este punto no se me ocurre nada discutible, mejor déjame tu opinión al respecto y lo analizaremos más adelante. La unificación de todos los países bajo un único gobierno mundial. Lo primero sería averiguar ese pequeño grupo que nos gobernaría a todos, lo haría por imposición o democracia. Por imposición necesitaría tener de su lado al ejército, que obviamente también debería ser mundial, de no serlo ellos nunca lograrían reunir un ejército tan grande como para pelear contra todo el resto del planeta. Además, por ser ejército mundial se darían muchos casos en los que los soldados enviados a oprimir son oriundos del lugar que atacan, causando enormes deserciones, y no sé si con esa dinámica se pueda armar un ejército lo suficientemente grande como para instaurar el gobierno mundial por imposición. No creo que les funcione a esa manera. Ahora veamos un gobierno mundial democratizado. Primero se deben instaurar leyes que apliquen para todo el planeta. Una ley bien interesante sería la de cobertura de salud. Actualmente hay varios países que poseen salud gratuita para todos los habitantes de la nación. Si a estos países se les impusiera perder ese derecho, obviamente protestarían, para lo que el gobierno mundial enviaría a su ejército, pero no oriundo de allí, para que oprima la protesta. Para que el ejército sea efectivo en la opresión tiene que estar cubierto el soldado y todo su núcleo familiar con salud gratuita. Y esto cobijaría a todos los soldados. Además, instantáneamente las naciones aledañas a la nación en protesta y las comunidades cercanas a las familias de los soldados, se unirían a la protesta, como una bola de nieve, hasta involucrar a todo el planeta. Al final, probablemente no con la gran cobertura que tiene en los países en los cuales existe hoy en día, pero la salud estaría al acceso de la gran mayoría de población mundial. Si eso sucede con aspectos como la legislación laboral, protección social, educación. Lo mejor que nos puede pasar a las personas en este planeta es que todos nos rijamos bajo las mismas leyes. Si no es la primera, es la segunda ley en el arte de la guerra. Divide a tu enemigo y vencerás. Dentro de mi país nos dividimos por regiones, donde lo único en común es el fastidio que sentimos por las demás regiones. Ahí los costeños odian a los cachacos, quienes odian a los paisas, quienes odian a los caleños, quienes odian a los llaneros, quienes odian a todos los demás. ¿Y por qué estos odios? Porque es la herencia que nos dejaron los españoles que nos gobernaban, nos mantenían luchando entre nosotros para no tener tiempo de luchar contra ellos, y hoy 200 años después seguimos con eso. De seguro en otros muchos países pasa lo mismo. Pero subamos un nivel más, las rencillas que tenemos entre países: Colombia con Venezuela, Argentina con Chile, Perú con Chile, Brasil con Colombia, Nicaragua con Colombia, México con Estados Unidos, Canadá con Estados Unidos, Irán, Estados Unidos, Escocia con Inglaterra, Rusia con Ucrania. Y todas las demás, han nacido de decisiones de políticos, no de sus pueblos. Los casos en que un pueblo atenta contra otro son muy escasos.
Al contrario, si los 47 millones de habitantes de mi país nos uniéramos, ese mismo día aplastábamos a los 20.000 guerrilleros y paracos que tanto daño nos han hecho en casi medio siglo de su existencia. Si nos uniéramos los 1.000 millones de americanos, acabaríamos con el tráfico de drogas en semanas. Si lográramos unirnos 1/10 de la población mundial, salvaríamos todas las vidas inocentes que se sacrifican en los lugares donde estos desgraciados arman sus guerras. Ninguna élite, ni siquiera si es alienígena, desearía que nos uniéramos, ese sería el principio de su fin. Seguramente los que han propuesto la unificación del planeta no lo hagan por intereses humanitarios, en su mayoría deben ser intereses económicos, pero yo creo que podemos irnos pegaditos y cuando menos se lo esperen, imponemos que todas las personas en el planeta merecemos tener los mismos derechos y oportunidades. Un único idioma mundial. Actualmente el grueso del conocimiento de la humanidad está en inglés, para que todos tengamos las mismas oportunidades necesitamos darle acceso a ese conocimiento a todos por igual. Así que sí, necesitamos un idioma que lo hablemos todos. Idioma que espero que alguien decida que es el español, por dos motivos. Lo uso hace casi 4 décadas y me ha funcionado bien para hacerme entender, y segundo, estudio inglés hace 3 décadas y aún soy incapaz de entender algo en las películas gringas. Mi conclusión del tema es: hay muchos grupos políticos y económicos que jalan para su lado, en principio porque al igual que todos quieren que sigan creciendo sus emporios, de seguro sus métodos no han de ser muy legales y de hecho nada éticos. Pero por el acceso a las comunicaciones se lo vamos a hacer bien complicado. Más si me quedo pensando si tantas personas hablando sobre la maldad del nuevo orden mundial, no son realmente las conspirativas que fomentan la división entre todos nosotros. Me declaro abiertamente profeta del nuevo orden mundial, si este nos trae la igualdad para todos. Dejo este video hasta aquí, creo que ya está bien largo. Te agradezco que llegaras hasta aquí y si me quieres apoyar dale me gusta y compártelo. Entre más seamos más divertida es la discusión. Espero tenerte en mi próximo video que será pronto y no olvides comentar. Gracias. Y chao.